Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu amor, Señor. Gracias por tus palabras, Señor, que recibimos de ti. Y aunque lo hemos leído muchas veces, aunque ya hemos repasado, a veces el Señor tiene que recordarnos, Señor. A veces tú tienes que recordarnos, Señor. Y te damos gracias también por ello, Señor, porque tú cuidas de nosotros para que nuestra salvación sea genuina y podamos crecer contigo cada día, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y ayúdanos para que sea de edificación para nuestra vida. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a leer Romanos 6, de 1 al 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, porque el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Bueno, estaba mirando este pasaje de Romanos 6:1. Mis hermanos, estamos, y la pregunta que me vino en la mente, ¿estamos valorando este regalo tan grande que nos hizo nuestro Señor Jesucristo? La gracia de la salvación, de estar, aunque nos creíamos entendidos en muchas cosas, no entendíamos cómo el Señor nos puede cambiar moralmente, y lo que hacemos. Nuestra vida sin Cristo es
tinieblas, porque no nos damos cuenta de las cosas que hacíamos antes. Después de conocer a Cristo, miramos hacia atrás y vemos que muchas cosas han cambiado en nosotros. El que no ve su pasado malo y darse cuenta que ha cambiado, está todavía en el viejo hombre. Porque podemos ver, yo puedo mirar mi vida, podemos ver la vida de Pablo, el que hizo esto, cómo fue desde el momento que tuvo un encuentro con Dios, ha cambiado su vida. Y ese es el regalo que nos trajo el Señor Jesucristo. Pero debemos de examinarnos cada día para mejorar con el Espíritu Santo lo que falta. Porque el que está perfecto ya está con el Señor. Dice que Él nos perfecciona y vivir aquí en el mundo siempre nos salpica el pecado, porque Él dice que el que ama al mundo no puede ser del Señor. Y muchas cosas así podemos examinar nuestra vida si estamos valorando el regalo que nos trajo el Señor Jesucristo, que es la gracia. Y aquí leyendo el primer, dice, hace una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en el 12 contesta a sí mismo, o sea que contesta otra vez: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es como ese pasaje que dice en Hebreo: ¿cómo nos vamos a cuidar esta salvación tan grande que nos ha traído el Señor? Y así también está diciendo aquí: si hemos muerto al pecado, si vivimos otra vez en pecado, entonces estamos rechazando el regalo. Estamos rechazando el regalo porque alguno dice, bueno, voy a ser salvo y después... Este no es una licencia la salvación no es una licencia para pecar. Es una licencia, o sea que es un regalo para rechazar totalmente. Hay que rechazar totalmente lo que te aleja de Dios. Y si peca el que ha recibido esta salvación, este regalo, si peca, llora como ¿cómo se dice aquí? Como una Magdalena, como llora porque le duele fallar a su amado, que es el Señor Jesucristo. Lo único que no quiere un cristiano es fallar a su Salvador. Ese es el verdadero convertido, el verdadero cristiano que ha recibido y aceptado el regalo más grande que puede recibir el ser humano, de cambiar del viejo hombre a un hombre nuevo. Amén. Yo creo que así más o menos el Señor me ha llevado a interpretar esta parte. Dice, en el 4 dice, también dice que nos hemos bautizado en su muerte. Muchas personas, bueno, el bautismo que más nosotros conocemos es el bautismo en agua, ¿verdad? Pero cuando nos bautizamos en la muerte de Cristo es que nos hacemos
compartimos con Él. O sea que sería, en una palabra, nos identificamos con Él en su muerte. Ese quiere decir el bautismo, que nos bautizamos con Él. O sea que dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea que nos identificamos con Él, porque ahora el enemigo ya no va a tener potestad sobre nosotros. Si recibimos ese regalo de Cristo, aunque muramos, vamos a ser salvos, vamos a volver a resucitar para bien. Eso es lo que nos enseña en esa parte. Hemos sido identificados con Él. En el antiguo, en Israel, había una ciudad de refugio. Cuando una persona mataba a otra persona sin querer, podía refugiarse en ese... O sea, que hacía un pecado involuntariamente. Nosotros venimos en el mundo, en este mundo, con pecado ya, pero porque nuestro padre, Adán, ha pecado. Y ese pecado ya lo traemos, aunque no queramos, somos hijos de perdición. Entonces, ¿qué es nuestro refugio? ¿Quién es nuestro refugio? Jesucristo es nuestro refugio. Él nos sustituyó en la cruz. Él llevó todos nuestros pecados y nosotros nos refugiamos en Él, nos identificamos con Él, y aunque muramos, si morimos en Cristo, si estamos en Cristo, somos salvos, porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros, porque Cristo ha pagado nuestra culpa. Amén. Bueno, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora ya tenemos, al recibir este regalo, ya tenemos una vida nueva. Y podemos, si mantenemos, si cuidamos, o sea que este regalo tan grande que debemos de cuidar, porque si no lo valoramos, simplemente que no hemos recibido ese regalo. Porque tú no puedes perder ese regalo, porque tú no merecías. Y el Señor te ha entregado, no porque te mereces, sino porque te ama, por amor. Es todo lo que quiere el Señor. No ha enviado a nadie para perderse. Él, ahora sí, si tú te pierdes es porque no has aceptado ese regalo, porque va a recibir, alguien te va a hablar en toda tu vida del Señor alguna vez. Por eso es que un mandamiento, el mandamiento que nos da en Mateo 28 es ir y predicar a toda criatura. Ese es nuestro deber. Y algunos, si tú, mira, allá en el último lugar de la tierra se festeja la Navidad. El 25 de diciembre, o sea, el 24, algunos festejan la Navidad, aunque no sabiendo, poco a poco. O sea que yo creo que todo el mundo sabe de Jesucristo. Alguna vez se le ha hablado. Porque Dios también es un juez justo que a nadie le va a dejar sin visitación. Yo creo. Porque si tú no has escuchado de Cristo, tampoco Él puede juzgarte de unas cosas que no has escuchado. Él va a poner ese alguien que te hable de Él durante tu vida. Yo creo así, porque nuestro Dios es justo y no te va a juzgar por una cosa que nadie te ha avisado. Amén. Dice,
Seguimos. Dice en el capítulo 6, nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre. Pablo emplea dos términos en este versículo: el viejo hombre, que se refiere a la naturaleza no regenerada del creyente, la persona que una vez fue, la vida que una vez vivió en el pecado. Ese es el viejo hombre. Cuando nos conocíamos, cuando vivíamos desordenadamente, ese es nuestro viejo hombre. Y escuché hoy a mi hermana Amparo, que estaba comentando, no a mí, sino yo escuché nomás, que dijo que conoció en Sudamérica o algo así a Cristo, y cuando escuchó después cosas que ya su corazón no aceptaba, que para ella ya era una aberración, entonces algo ha cambiado en su percepción. Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos la palabra, algo cambia en nosotros y decimos: yo ya no puedo hacer esto. Aunque obligadamente tenemos que estar en un lugar donde no queremos estar a veces, tu corazón no está allí, tu corazón está con Cristo. Yo muchas veces después de convertirme, me he ido a una iglesia católica en una misa, por ejemplo, y por respeto a mis amigos, por respeto al quien me invita, yo estoy allí participando de todo, porque aunque muchas cosas a veces no acepto la práctica que hacen, pero estoy allí obligado porque le respeto. Porque si yo salgo de allí y un día le invito al culto en la iglesia donde estoy, en mitad se levanta y se va, también me va a causar impresión. Entonces las personas, por ejemplo, que tiene su marido en otras iglesias, y si tu marido te invita a su iglesia, tienes que acompañarle para que tú tengas después también derecho a invitarle a tu iglesia. O sea que es una cosa, no, porque si no, nunca se va a convertir, si no, nunca va a escuchar. Antes de que venga contigo, ya va a decir: no, tú no te vas conmigo, tampoco yo me voy a ir contigo. Entonces tiene esa defensa que no permite que tú les invites. Si alguien tiene una persona, o sea que sí, entonces así funciona a veces, y cuando cambia en nosotros algo, ya no aceptamos, porque tú has recibido la verdad y has recibido al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces dice en el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos muerto en Cristo, hemos muerto a nuestro viejo yo, y ahora ya somos justificados, y Dios quiere seguir justificándonos, y eso tenemos que hacer cada día. ¿Qué dice Jesucristo? Toma tu cruz y sígueme. Cada día hay que matar las tentaciones que recibimos. Cada día hay que decirle no a las cosas que no debemos de hacer. Porque hoy puede tener una victoria, pero mañana el tentador va a venir otra vez a tu vida. Dice en la tentación de Jesucristo, por ejemplo, dice: y el enemigo le dejó por un tiempo, dice,
Es decir, que alguna vez siguió insistiendo, aunque posiblemente sabe que no va a lograr nada, él tienta, porque por sí caemos, y eso es lo único, lo que le queda, porque él sabe que no va a vencer. Amén. Bueno, entonces dice en el 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Eso habla de Jesucristo. Él vive eternamente para Dios. Y porque Él vive, dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice en el 11. Nosotros ahora hemos muerto con Cristo, o sea que nos identificamos con Cristo. Seguimos vivos, pero nos identificamos con Cristo en su muerte y permitimos a Cristo que viva en nosotros, y nosotros tenemos ahora que rechazar las cosas que no es de Cristo, y tratar de tener el carácter de Cristo todos los días, y pensar, por ejemplo, por eso nuestro ayo, nuestro maestro, que es el Espíritu Santo, cuando hacemos algo indebido, enseguida nos trae una tristeza en nuestro corazón, porque la parte vacía que teníamos en nuestro corazón, que ahora donde vive el Espíritu Santo, cuando hacemos cosas, Él se entristece y puede salir de nuestro corazón. Podemos salir de la presencia del Señor. Cuando estamos en pecado, salimos de la presencia del Señor hasta que nos arrepintamos, arreglamos nuestra situación. Dice que el Espíritu Santo vuelve a ti porque tú le has escuchado la reprimenda que te da. Y entonces entra otra vez la presencia del Señor. Así vivimos los cristianos, porque tentación vamos a tener y posiblemente vamos a caer también y vamos a salir de la presencia del Señor. Pero si nos vamos, nos arrepentimos y pedimos perdón, el Señor no sabe que nuestra condición y que somos también débil, y más somos en la carne, somos débiles a veces, y Jesús mismo dice, el Espíritu quiere, pero la carne es débil, y a veces nos volvemos a caer y volvemos a caer, pero también el Señor cada día trae su justificación, su misericordia, dice que renueva sobre nosotros. Pero también nos da un consejo bien claro: procure de que el sol no se ponga sobre tu enojo, para que podamos arreglarlo antes posible. Ese consejo nos da. Amén. Dice, después dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como miembro. Presentaos vosotros mismos a Dios como miembro, a Dios como instrumento de justicia, dice. Entonces tenemos que tratar de que no reine en nosotros el pecado otra vez. Hemos salido de allí, no volvamos allí. Es como le dijo a los
israelita cuando salió de Egipto, no vuelva a Egipto, no vuelva al pecado, lo que quiere decir. Y a nosotros la misma cosa. Si tanto nos ha costado dejar la vida, porque cuesta dejar las cosas que estábamos practicando, y solamente con la ayuda de Dios podemos dejar nuestra manera de vivir, porque eso es lo que conocíamos antes. Entonces, esa recomendación nos da que no dejemos que otra vez que reine en nuestro corazón el pecado. Y también nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si tú has recibido el regalo, eres genuinamente salvo, entonces el Señor te va a ayudar a que no reine el pecado otra vez en tu corazón. Va a poner un quebrantamiento genuino para que tú vuelva a Dios. Porque eso es lo que somos salvos por gracia. Dice en Efesios 2. Dice que nosotros no podemos hacer nada, en absoluto. Dios ha hecho todo. Dios ha hecho todo para que nosotros seamos salvos. Nos visitó, nos puso la fe, el arrepentimiento, todo. Nosotros ni siquiera podemos arrepentirnos por nosotros mismos. Dios tiene que poner también el arrepentimiento en nuestro corazón. Porque nosotros vivimos en un mundo donde nos parece la regla del mundo es el que hay y solamente eso. Es que ni siquiera intentamos de salir. Estaba escuchando que a los elefantes que están en el circo, cuando es bebé le atan por una estaca que él no puede sacar. Intenta zafarse de él y no puede, pero después de ser grande está ahí atado por una estaca pequeña que él puede llevar tranquilamente por su pie todo, es fuerte, pero ya no lo intenta, porque muchas veces ha intentado cuando era pequeño y no pudo. Entonces después ya sabe el que no puede, y así también nosotros muchas veces somos. No podemos salir del pecado, no podemos vencer por nosotros mismos, porque vivimos engañados desde que nacemos por el enemigo, y después ya no lo intentamos ni siquiera, hasta que el Señor llega a nosotros y nos dice: tú puedes salir. ¿Por qué es tan difícil dejar los vicios, por ejemplo? El cigarro, las drogas, todo lo que están en un vicio. Porque lo hemos intentado, hemos vuelto a caer, lo hemos intentado así. Y es tan difícil para nosotros hasta que Dios llega y con una verdad absoluta nos dice: tú puedes. Y desde ese momento, genuinamente, cuando tú cambias, ya puedes hablar con autoridad a otro. Yo estuve también así. Se puede salir de esto. Por eso es la palabra nos liberta. Amén. Amén. Dice en Efesios 2, desde el 1, leemos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es lo que estaba diciendo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Eso es cuando Él llega. Solamente a Él puede escuchar un muerto. Por eso es que estamos muertos y Él llama con una autoridad. Así nos dio el ejemplo cuando llamó a Lázaro, cuando levantó al hijo de la viuda, o algún discípulo que habían hecho resucitar a otros, ¿verdad? Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, todos éramos hijos de desobediencia. Todos estábamos perdidos hasta que Cristo nos trajo esa gracia que estamos hablando, ese regalo, nos hizo entrar nos despertó de nuestro sueño, o sea que de la muerte, y ahora podemos escuchar y buscamos tener comunión con Él, porque el Espíritu que había muerto en nosotros desde Adán y Eva, desde Adán en ese caso, porque los hombres son los que pasan la semilla. Entonces, ahora que hemos escuchado la voz de Jesucristo, nuestro espíritu escucha otra vez, tiene otra vez comunión con Dios, y ahora tiene la necesidad de orar, de tener relación con su Creador. Así yo creo que funciona así. Y ahora dice que vivimos en Cristo, en los lugares celestiales. Nosotros ahora mismo ya estamos en el reino. Alguno cuando muere quiere irse al cielo. Tú ya estás en Cristo. Tú ya estás en Cristo. ¿Y dónde está Cristo ahora? En los lugares celestiales está. Y entonces tú estás en Él y Él está en ti. Así dice en Juan. O sea que no lo estoy diciendo yo, sino nos explica. Dice, y el que no cree, dice un predicador, dice, ¿qué tal? Te pongo en un barril, dice. ¿Dónde estás tú? Está en el barril. Y ahora el barril lo tiramos en el mar. ¿Dónde estás tú? Está en el barril, pero en el mar. Y así también
estamos con Cristo. Si Cristo está en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, estamos con Él allí, espiritualmente. Por eso es que nos dice un poquito antes, en Efesios, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Si realmente hemos recibido ese regalo de Dios, estamos en Cristo. Y debemos tratar de estar siempre allí. Si salimos de repente de la presencia del Señor, lo antes posible, volver a entrar allí. ¿Por qué Jesús sudó sangre? Él no tenía miedo de la cruz, no tenía miedo de lo que el hombre le pueda hacer. Lo que más le esforzó fue la separación del Padre. Él sabía que tenía que llevar nuestros pecados. El Padre no podía estar con él allí, en ese momento. Un instante, o al menos ese camino que tenía que caminar, lo tenía que hacer él lleno de pecado, aunque él no lo haya cometido. Por eso es que su alma estaba quebrantado. Dice: mi alma está triste hasta la muerte, dice a sus discípulos, para que orara con él, porque necesitaba en ese momento lo que iba a cargar era pesado. Y por eso nosotros, ahora que estamos en Cristo, tenemos que tratar de permanecer allí. Y si nos caemos, nos sacudimos como ese perro que se baña y después se revuelca en la arena y después se sacude y enseguida se queda otra vez limpio. Así debemos de hacer: pedir perdón y arreglar las cosas antes de que... Porque de pecar vas a pecar, sí o sí. Porque estamos en el mundo, somos pecadores por naturaleza, pero también podemos buscar la presencia del Señor en todo momento y deleitarnos en Él. Si tú no tienes tu mente en el mundo, te vas a deleitar en el Señor. Te vas a deleitar. Y si no puedes estar en la presencia del Señor mucho tiempo, examínate. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? Porque a veces estamos en una prisión que no vemos. A veces estamos en algunos vicios que no podemos salir de él. Volvemos siempre a tropezarnos con la misma piedra. Discutimos con nuestra pareja, discutimos con nuestro hijo, discutimos con quien sea, porque hay orgullo en nuestro corazón. Y eso hay que llevar delante del Señor. Señor, yo quiero, pero no puedo. Ayúdame con esto. Si estás discutiendo con tu hijo, con tu esposa, con tu vecino, trata con el Señor. Pero no solamente eso. A veces no podemos estar, por ejemplo, no podemos orar más de 10 minutos. Oramos y en un ratito, cuando el Señor nos quiere hablar, nosotros ya nos levantamos y nos vamos otra vez de allí. Señor, ¿qué me está pasando? No puedo, ayúdame. Y esas cosas hay que examinarse con Dios para buscar siempre la presencia del Señor. Amén. Ese es lo que el Señor quiere.
El padre que ama a su hijo quiere la presencia de su hijo. Porque si tú tienes un hijo lejos y te dice, papá, me voy mañana a visitarte, tú ya a la mañana temprano te despiertas y prepara todo porque va a venir tu hijo. Así el Señor también con nosotros. Hay que buscar la presencia del Padre y tratar de estar más tiempo posible en su presencia para no caer en tentación, dice Jesucristo. Ora, dice a Pedro, a Andrés y Juan, para que no caigáis en tentación. Si estamos orando, estamos seguros que no nos vamos a caer en tentación. Porque uno que está de rodilla delante del Padre, pocas cosas puede hacer el enemigo en su mente. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este tiempo, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, algunas cosas que ya sabíamos, Señor, pero no lo estamos practicando mucho, Señor, porque tú sabes, Señor, por qué nos hace recordar, Señor, estos pasajes que ya yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí hemos leído, releído y conocemos esa palabra. Señor, te damos gracias por recordarnos, pero ayúdanos para llevar a la práctica y poder reforzar, Señor, nuestra relación contigo. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.